Soy José Paniagua, una vez más con ustedes para compartir un momento de análisis, un momento de reflexión, y quiero utilizar un tema un poquito extenso. Y este tema fue parte de una predicación en nuestra iglesia y quiero compartirlo también con ustedes en nuestro canal, esperando que sea de su agrado y que sea de edificación. Al mismo tiempo, quiero invitarte antes de comenzar que te suscriba a nuestro canal. Vete allí, suscríbete y hazle clic a la campanita para que cada vez que tengamos una enseñanza lista, para que así tú la recibas y tu teléfono te avise que ya hay una reflexión nueva de parte nuestra para ti. Así es que una vez más te invito a que te suscribas a nuestro canal para que así reciba la información de los trabajos que estamos llevando hasta toda la comunidad para edificar, para ayudar a que sigamos adelante. Quiero en este momento, tomarme unos minutos también con ustedes aquí para tocar el tema: el pecado. El pecado no es un mal social. El pecado es un ataque contra Dios. De eso quiero hablar y quiero repetirlo una vez más. El pecado no es un mal social, es un ataque contra Dios. De eso vamos a hablar. En breve regreso contigo para que desarrollemos estos minutos con este interesante tema. Ya regreso. En el libro de Romanos 3:23 hay un texto muy conocido ya por todos los creyentes. Es un texto conocido aún por aquellos que no están dentro de la iglesia porque de alguna forma lo han escuchado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Yo traduzco eso de otra forma, que es la traducción que debería tener. Por cuanto todos delinquieron, fueron destituidos, deportados del país de Dios. En la Biblia dice del reino de Dios, de la gloria de Dios. Aquellos que pecaron fueron deportados, separados de la gloria de Dios. Yo traduzco esto, deportados del reino de Dios. Para mí es más cómodo utilizar, aunque esta es la traducción correcta que debería haber. O sea, la deportación, fuimos sacados, fuimos puestos fuera del reino de Dios por nuestras transgresiones. O sea, nos convertimos en enemigos de Dios. Transgredimos las leyes de un reino. Y cuando se transgrede, cuando se violentan las leyes de un reino, en donde quiera que estemos, vamos a tener serios problemas. Recordemos que el tema que estamos tratando en esta ocasión es: el pecado no es un mal social, es un ataque contra Dios. Analicemos esto de manera rápida. Cuando alguien infringe uno de los 10 mandamientos, vamos a tomar el mandamiento del adulterio. No adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no cometerás adulterio, lo estoy repitiendo. Esto nos lleva a infringir leyes del reino de Dios. Ahora, en la sociedad donde vivimos también hay leyes que castigan el adulterio, el engaño. No se habla mucho de esto, pero hay leyes que usted, una mujer o un hombre, puede llevar a su pareja hasta una corte por haberle engañado, por haber cometido adulterio. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente: el tema es: el pecado no es un mal social, sino un ataque contra Dios. Quien impuso originalmente la ley, quien impuso y nos dijo que era violación de una ley el engañar a su compañero, el adulterio, y estoy tomando el adulterio, puede ser cualquier otro tipo de pecado, fue Dios. Entonces, cuando delinquimos una ley de Dios, estamos delinquiendo contra Dios. Es un ataque contra las leyes del reino de Dios, un ataque contra las reglas de ese sistema de gobierno de Dios. Ahora, en efecto,
en nuestra sociedad también produce serios problemas. Aunque estamos diciendo que no es un mal social, pero sí produce molestias. Cuando se rompe un matrimonio, se va a afectar ese hogar, se van a afectar dos familias y se va a afectar también la sociedad. Esos niños que comienzan a crecer ahora sin papá o sin mamá van a crecer desarrollando traumas en su vida y van a causar un problema social. Pero vuelvo a repetir, aquí yo estoy diciendo en el tema que no es un problema social. ¿Por qué razón? Porque la ley, quien la impone es Dios, aunque algunos países tienen leyes en contra de, pero es porque ya viene una ramificación bíblica de esa ley de Dios. Ahora, al punto que queremos llegar es al siguiente. En Romanos capítulo 5 también habla de que nosotros éramos enemigos de Dios. Y al ser enemigos de Dios, eso va a crear un problema muy serio con el creador del universo, con el dador de nuestra vida. Al punto en donde quiero llegar, amigo que me está escuchando, hermano que me escucha, donde quiero llegar es que si violo las leyes, por ejemplo, de este país, aquí en los Estados Unidos, si violo una ley, la ley va a enviar a unos agentes llamados policía con una orden de un fiscal y un juez para arrestarme, entonces juzgar en un tribunal el delito que yo cometí. Me convertí en delincuente. En Dios también, en el huerto del Edén, se produjo una delincuencia, se produjo una violación. Dios estableció allí un reino y puso a un hombre allí para que administrara ese reino. Le dio instrucciones a ese hombre llamado Adán y a Eva y que siguieran unas reglas, pero no siguieron las pautas que Dios le dio. Le dijo, hagan esto, esto y aquello, coman de aquí, de aquí, de aquí, pero de allá, aquel árbol, no quiero que lo toquen porque el día que lo toquen van a delinquir, se van a convertir en delincuentes espirituales en mi reino y eso le va a traer serios problemas. Ustedes conocen la historia. Violentaron aquella regla, aquella ley de aquel reino y fue una violación muy seria. Intentaron ser iguales a Dios. En otras palabras, intentaron darle un golpe de estado a Dios. Si en esta nación o en cualquier país, el país entiende que yo o usted somos un peligro para la estabilidad del Estado, olvídese que el Estado nos va a deportar o nos va a llevar a la cárcel en un lugar donde no podamos hacer ningún tipo de daño ni violentar ninguna ley. Entonces, cuando yo violo una ley constitucional en un país, en un Estado, me estoy constituyendo en enemigo de ese Estado. Es un ataque al Estado. Es un ataque al sistema judicial del Estado. Cuando violento una ley, entonces me estoy convirtiendo en enemigo de ese Estado o de ese país. Y las autoridades van a tomar medida. Eso pasó con Adán y Eva. Violentaron una ley federal, por llamarle de esta forma, y Dios los arresta y los deporta. Los sacó del huerto y puso incluso vigilancia para que ellos no pudieran regresar y entrar de nuevo al huerto del Edén. ¿Cuál es la verdad y el principio que quiero llevar a tu vida? Cuando transgredimos, cuando violamos leyes de Dios, cuando delinquimos contra Dios, nos convertimos en delincuentes. Cuando violentamos las leyes de Dios, nos convertimos en sus enemigos. ¿Cuál es la verdad que quiero llevar hasta ti? ¿Cuál es el principio? Jamás intentemos convertir a Dios en nuestro enemigo. Si hay un enemigo peligroso y devastador, es Dios. Y eso Él lo reitera en su palabra. Yo regresaré a instaurar mi reino, y aquellos que no sigan las instrucciones de mi reino, que no arreglen cuentas ahora a través de Cristo Jesús, Dios vendrá a devastar y a destruir a todos aquellos que se levantaron como sus enemigos. No nos conviene tener un enemigo como Dios. No te conviene tener un enemigo como Dios. No estoy diciendo con esto que Dios sea enemigo de la humanidad. Ese no es el punto. El punto es que si me ponen regla en un reino,
Si en un reino me trazan reglas y pautas para organizar y que ese reino tenga un establecimiento con normalidad, yo debo respetar esas reglas. En el momento que yo delinco, en el momento que yo violo las leyes de ese reino, estoy perpetrando un ataque contra ese reino. Me estoy constituyendo en enemigo de ese reino y por ende ese reino se va a hacer mi enemigo y me va a perseguir. El reino va a tomar todas las medidas correspondientes. En los Estados Unidos, por ejemplo, aquí es donde vivo, lo pongo como ejemplo. Si yo violento leyes federales, leyes que podrían desequilibrar la estabilidad de este país va a tomar medidas, este país me va a perseguir, este país me va a colocar en todos los sistemas de vigilancia para que yo sea capturado, deportado o puesto en una cárcel. ¿Por qué? Porque ataqué el reino. Delinquí contra el reino, puse en peligro la estabilidad del reino. Como Luzbel en el reino de Dios, trató de desequilibrar el reino de Dios cuando dijo, subiré al Altísimo y seré como Él. Intentó darle un golpe de estado a Dios. Pero Satanás, o Luzbel en este caso, fue deportado del reino. Adán y Eva aceptaron la misma oferta en el huerto del Edén. Satanás le pregunta a Eva, ¿con que Dios te dijo que morirás? Ella le dijo, sí, Dios nos dijo que si violentamos esta ley vamos a morir. Satanás le dice, no van a morir. Es que Él sabe que si tocan, que si violentan esa regla, ustedes serán como dioses, como Él. Intentaron tomar el lugar de Dios. Se convirtieron en enemigos de Dios y Dios se encargó de deportarlos del huerto del Edén. Ahora, Dios a través de Cristo Jesús nos está entregando la oportunidad de reconciliarnos con Dios. A ti, Dios te está dando la oportunidad de que te reconcilies con Él, de que ya Dios no sea tu enemigo. No conviene tener a un enemigo como Dios, porque es determinante y devastador. Entregó a su Hijo para que nos reconciliáramos con Él. Había que matar a alguien por el pecado, por la delincuencia de nosotros desde el principio. Delinquimos contra Dios y la ley necesitaba a alguien para castigarlo. Jesús como abogado no nos defendió simplemente como abogado, se ofreció en lugar de nosotros para que Él fuera castigado y por eso Él se constituyó en el propiciatorio y la ira de Dios cayó sobre Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó y quiso que nos reconciliáramos. Ahora yo te quiero decir lo siguiente: si quieres escapar de la ira de Dios, de la ira venidera que se anuncia en las Escrituras, Jesucristo es la salida. Reconcíliate con Dios. Si te apartaste, reconcíliate con Dios. No conviene tener a Dios como enemigo, porque es avasallante. Y el día que Él decida tomar a su pueblo y exterminar a todos aquellos que no le siguieron, va a ser devastador para todo aquel que no esté dentro del proyecto, de aquel que no se cobijó bajo la sombra de Cristo Jesús. El libro de Hebreos dice: ay de aquel que pisotee, que no tome en cuenta el sacrificio que hizo mi Hijo, la decisión que tomé de que asesinaran a mi Hijo en la cruz del Calvario para que te reconciliaras conmigo. Ya no habrá misericordia. Y cuando la puerta de la misericordia se cierra en Dios, cuando Dios cierra la puerta de la misericordia, no hay quien la abra. Dios, cuando decide no ser misericordioso, es devastador. No conviene tener a un enemigo como Dios. Con esto no estoy diciendo que Dios sea nuestro enemigo.
es que nosotros nos constituimos en sus enemigos. Nosotros violentamos las leyes, nosotros rompimos las reglas, nosotros desordenamos la creación, nosotros no tomamos en cuenta su dedicación, su tiempo, su amor para crearnos y darnos vida y regalarnos un hermoso planeta en donde encontramos cada cosa que necesitamos. Cuando necesito alimento, el planeta me produce las frutas. Cuando necesito el oxígeno, el planeta me produce el oxígeno. Todas nuestras necesidades están suplidas, están dentro del planeta. Ahora bien, si nos constituimos en enemigos de Dios, Dios será avasallador. Dios, cuando cierra la puerta de la misericordia, es avasallante. Te invito a que si te apartaste, reconcíliate con Dios. Si no estás en los caminos del Señor, te invito a que recibas a Cristo como tu gran abogado, como tu gran defensor, como tu gran salvador. Reconcíliate con Dios. Vuelve a establecer un vínculo de amistad con Dios. No querramos tener a Dios como enemigo. Soy José Paniagua. Te veo en la próxima edición. Hasta entonces. ¿Te edificó el tema que acabamos de compartir? Te invito a que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes tu opinión en la caja de comentarios. Dios te bendiga.